buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Espero que algunos de ustedes tomen un tiempo para poder estudiar la palabra junto con nosotros. Entendemos que muchos están de fiesta, especialmente aquellos de nacionalidad mexicana, ¿verdad? Estamos de fiesta, así es que, pero como quiera que sea, tenemos la intención de estudiar la palabra del Señor juntos. Vamos a iniciar este estudio orando al Señor. Padre, muchas gracias te damos porque has sido misericordioso. Gracias, Padre, porque nos permite recordar la libertad que alcanzó México a través de hombres valientes, Señor, que decidieron poner en juego su vida y muchos de ellos la perdieron por darle la libertad al país, Señor. Te amamos y te agradecemos aún más que tu Hijo amado, Señor, nos vino a rescatar y a darnos la libertad eterna. Gracias, Señor, por ello. Señor, agrádate de los cantos que vamos a entonar en este momento, que son para honra y gloria tuya, solamente son para ti, Señor. Agrádate de ellos y cuando los cantemos, Señor, pone en nosotros un corazón dispuesto a aprender de tu palabra y a ponerlo en práctica. En el bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, oro. Amén. Bueno, hermanos, en lo que yo me siento aquí en el sillón, ustedes pueden ver la presentación. La pregunta es una pregunta que creo que ya en alguna ocasión la había traído a colación, pero ahora la vamos a contestar más, un poquito más detenido. Hoy no se preocupe, no nos vamos a tardar mucho el día de hoy en el estudio. El estudio de Job es muy pequeñito y también este estudio. La pregunta es, ¿qué significa el pacto que hizo Dios con Abraham? Ahora, quiero que ponga atención, antes de que pasemos a la lectura, cómo escribí Abraham. No escribí Abraham, escribí Abraham, porque ese es el trato, es con la persona que Dios hizo el pacto. Así es que vamos a Génesis capítulo 15. Te recuerdo que Génesis es no, se lo supo más bien, el primer libro de la Biblia. Algunas ocasiones me gusta hacer bromas con nuestros hermanos y les digo que todo el mundo sabe que Génesis es el último libro de la Biblia o que Apocalipsis es el primero, para ver su reacción, ¿verdad? Pero ahora como ya estamos en línea y esto capaz de que alguien lo toma muy en serio y vaya a empezar a decir, el hermano ni siquiera sabe dónde está Génesis, siendo que es una broma. Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 21. Aquí nos dice la palabra del Señor así. Lo voy a leer todo, hermanos. No se desesperes todo el capítulo, vaya poniendo atención. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación
volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos y los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gargeseos y los jebuseos. Ahora usted regrese, por favor, a la parte donde nos dice que le dijo que tomara la becerra, ¿verdad? Y que la partiera, ¿verdad? Dice, y ya que los puso cada mitad, versículo 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, y ya el Señor empieza a hacer el pacto. ¿A qué se refiere este pacto? Este pacto solamente se menciona 2 veces en la Biblia, este tipo de pacto. En esta ocasión, fíjese bien que nos dice hizo un pacto Jehová con Abraham. Jehová fue el que hizo el pacto. Normalmente un pacto es bipartita, ¿verdad? Viene de 2 partes, entre una parte y la segunda, obviamente si es bipartita, ¿verdad? Pero en este caso solamente Dios hace el pacto. Y el pacto es, Abraham le pidió que cómo sabría que verdaderamente iba a tener un hijo y cómo sabía que esa tierra iba a ser heredada por su descendencia. Y entonces el Señor hace este pacto con él. Es un pacto un tanto extraño, porque parten a los animales por la mitad. Al partirlos por la mitad, no sé si usted tiene por ahí la foto, no sé si mi esposa me puede hacer favor de ponerla tantito. Usted ve que en la foto se ve como una V, es como una caída, ¿verdad? Los animales están puestos de tal manera que la sangre corre hacia abajo y esa es, la sangre es por donde va a caminar el que hace el pacto. Las dos partes se supone que hacen el pacto. Sin embargo, el texto nos dice que solamente se vio que una antorcha, ¿verdad?, que pasaba entre los animales. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta antorcha está identificando a Jehová. Jehová está siendo identificado por la antorcha, es quien él está haciendo el pacto con Abraham. Ahora, note usted que este pacto abrámico es diferente al pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión es cuando el Señor le cambia el nombre a Abraham. Ahora le llama Abraham. Ahorita todavía es Abraham. Y le hace este pacto que le va a dar un hijo y que le va a dar descendencia, ¿verdad? Así es que el pacto es que Jehová está sellando el pacto. Esto es lo más importante de este pacto, que Jehová está sellando el pacto con Abraham. Abraham no tuvo que hacer nada, hermanos. Usted vea, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río, y le da todas las dimensiones, todas las tierras de aquellos pueblos que va a ocupar. Ahora, si usted nota, el Señor no le requirió nada a Abraham. No le dijo, ahora Abraham, tú camina y prométeme esto. No le pidió. Es un pacto unilateral de parte de Dios. Y eso es lo más hermoso que nosotros podemos ver. Dios hace un pacto unilateral con nosotros. Cuando nosotros le recibimos, Él decidió caminar por el camino de tortura y de lamento y hasta la muerte de cruz por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué los animales? ¿Por qué los animales? Bueno, en aquel entonces había una costumbre. Y la costumbre era que cuando se hacía un trato bipartita entre humanos, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, y se hacía un trato, vamos a decir usted, que se ponía de acuerdo para comprar unas tierras, que es lo más común, ¿verdad? Que se
vendían o ganado, un hato de ganado. Y usted llegaba a un acuerdo con el que lo vendía, llegaban a un acuerdo y decía, ok, te ofrezco tanto, dame tanto, y llegaban ya a un precio. Dice, ok, el trato es que yo lo voy a comprar, y entonces traían los animales y los cortaban, como nos acaba de describir la Biblia, y caminaban ambos por en medio de ello. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que cualquiera de las dos partes que no cumpliera con el trato iba a ser partido de la misma manera que los animales habían sido partidos. ¿Se da cuenta? Era un pacto tremendo. Sin embargo, en el pacto que hace Abraham con Dios, no se requiere que Abraham camine. Dios es el que se compromete a darle. Y eso es gracia, hermanos. Gracia es recibir lo que no merecemos. El Señor por gracia estaba firmando un pacto con Abraham. Como por gracia probablemente lo ha firmado con usted para darle la salvación eterna. Y probablemente si usted está viendo el video en algún momento y usted no es salvo, el Señor quiere rescatarlo. Y Él quiere caminar por usted en medio del sufrimiento para darle vida eterna. Bueno, esta parte nosotros nos podemos apoyar en Jeremías. Usted recordará nuestro estudio bíblico de Jeremías. Jeremías 34, versículos del 17 al 22. Se lo voy a leer. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar. Recuerda que Jeremías se trató de estarles diciendo qué es lo que iba a hacer el Señor con ellos, porque no habían atendido a su palabra. Y recuerde que también Jeremías sufrió mucho, pero en cada oportunidad el Señor les daba una oportunidad más. Solo que se arrepientan y que se vuelvan a mí, y solo que se arrepientan, y si se arrepintieren y me buscasen, y el pueblo de Israel, probablemente muy necio como algunos de nosotros. Probablemente usted tardó mucho en venir al Señor por tener un corazón necio. Mi caso, ¿verdad? Así es que dice, por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, pero la libertad es a la espada y a la pestilencia y al hambre, y los pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Los va a castigar con esto, recuerda. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, los que no cumplieron con el pacto, que no han llevado efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro. Ah, ahora ya entendió. Los que hicieron pacto dividieron un becerro y lo partieron en dos para hacer un pacto con el Señor. Es algo así como que le juraron al Señor, le prometieron y el pacto, para confirmar el pacto, partieron al becerro y lo pusieron una mitad enfrente y la otra y luego caminaron por en medio de él, ¿verdad? Dice, que celebraron en mi presencia dividiendo en dos partes el becerro y pasando por en medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra. Ah, ahora ya entendió. Efectivamente, ese era el pacto. No cumplían con el pacto, eran muertos. Y la idea es que iban a ser muertos igual que los animales. Es que ahora ya entendió el pacto tan importante, este primer pacto que tuvo el Señor con Abraham. Qué gran importancia. Muchas veces cuando leemos la Biblia no le encontramos mucho sentido cuando de momento lo leemos. Y bueno, ¿y por qué partieron a los animales? Bueno, ¿y qué era la antorcha? Bueno, ahora ya sabe. La antorcha es la representación de Dios mismo, celebrando el pacto que Él le dio a Abraham. Y Abraham no tuvo que hacer otra cosa más que recibirlo por gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la mano de nuestro Señor Todopoderoso, teniendo misericordia de su pueblo, teniendo misericordia de aquellos a quien Él descendió como el Señor Jesucristo a rescatar. Bueno, vamos a pasar a nuestro estudio bíblico. Espero que le haya quedado claro
Si usted tiene por ahí alguna pregunta, déjeme aprovechar para decirle. Si usted tiene por ahí alguna pregunta que le gustaría que yo resolviera, no resolviera, ¿verdad? Que la contestara, la investigo, la estudio y la contesto. Esa es la manera que normalmente hago esto. Esta pregunta nadie me la hizo, hermanos. Yo estaba en mi estudio diario, lo leí 3 o 4 veces desde la semana pasada y dije, bueno, ¿de qué se trata esto? Bueno, y luego me dije, si yo tengo la pregunta, seguramente alguien más también la va a tener. Sería bueno que lo estudie, lo conteste y lo presentamos. Así es que, ahora también les recuerdo que cuando yo contesto las preguntas, no solamente es mi idea, hermanos, o que quiero que también les quede bien claro. Aunque soy pastor y he estudiado la Biblia, también me apoyo en otros libros y en predicadores muy serios, estudiosos de la Biblia, normalmente aquellas personas que tienen una gran reputación. Y entonces veo cuáles son sus puntos, cómo lo presentan ellos y si es más o menos lo que el Señor me ha mostrado y entonces ya trato de entender para presentarlo en el estudio. Así que ya entendió más o menos cómo es mi proceso de estudio. Así es que vamos a pasar a Job 2. Y el título que le puse ahí, ¿ya le pusiste a música? El título que le puse ahí es Una desgracia más. Una desgracia más, ya lo vio en Job 2. ¿Y por qué le puse una desgracia más? Porque usted recordará que Job 1 lo terminamos con que Job, la última noticia que le acaban de dar es que todos sus hijos también habían muerto. Y entonces Job se rasgó sus vestidos y se llenó de ceniza, ¿verdad? Y nos dice la palabra que en todo esto no pecó Job. Así es que ahora también déjeme decirle, tal vez usted en su Biblia nota que pareciera que entre Job 1 y Job 2 no hay división. Déjeme recordarle una vez más, yo sé que ya lo sabe, ya lo he dicho, la Biblia no fue escrita en capítulos y en versículos. Cada libro de la Biblia era eso, solamente un libro, era corrido. ¿Por qué tenemos capítulos y por qué tenemos versículos? Porque los escribas que fueron transcribiendo la Biblia se dieron cuenta que era muy complicado, porque algunos a lo mejor escribían muy pegadito, entonces lo que en Job 2 estaba en la página, vamos a decir por algo, 600, en otro escritor que estaba también escribiendo una Biblia, Job quedaba en la página 700, porque escribía más extendido. Entonces había una gran para poderlo encontrar. Entonces, ¿qué dijeron? A alguien se le ocurrió, vamos a dividirlo en capítulos y en versículos. Y de esa manera no importa en qué parte del libro en sí se encuentre, cuando encuentren el capítulo y encuentren el versículo va a ser más fácil. Por eso es que nosotros podemos dar citas y no importa qué Biblia tenga usted, vamos a poder llegar a la misma parte. ¿Ahora ya entendió? Ahora ya ve por qué Job 1 y Job 2 parece que está junto. Dice así, vamos a leer los primeros 2 versículos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos tener tu hermosa palabra en nuestras manos. Señor, quisiéramos pedirte en este momento que ésta tome vida, que tome vida para cada uno de nosotros, que sea tan clara, Señor, la enseñanza, que no tengamos ninguna duda, que la podamos poner en práctica, Señor, para honra y gloria tuya. Te amamos, Señor, reconocemos que tu Hijo amado entregó todo por nosotros, y en agradecimiento, Señor, y en amor a ti queremos aprender cada día más de ti. Te amamos, guíanos, Señor, úsame a mí como una herramienta útil, pero también hazme dócil a la guía del Espíritu Santo. Igualmente a cada uno de los hermanos y amigos que escuchen este mensaje, guíalos, Señor, a tus pies. Te lo suplico en Cristo Jesús, mi amado Salvador, en este bendito nombre oro. Amén. Es que recuerde nuevamente, versículo 2 nos dijo, 2 dice, en versículo 1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás venía también entre ellos, presentándose delante de Jehová. ¿Quién más venía entre ellos?
Satanás, ¿qué quiere decir que venía entre los hijos de Jehová? Recuerda que lo expliqué. ¿Satanás era hijo de Jehová? No, ¿verdad? No, 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 porque muchos ateos, muchas personas que dicen que la Biblia dice cosas que no son reales, le van a querer meter el pie. Y dice, ahí dice que llegaron los hijos de Dios y ahí va Satanás también. Sí, iba entre ellos. No quiere decir que era de ellos. No quiere decir que era de ellos. Iba entre los hijos de Dios. Y el Señor le pregunta, versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Qué curioso, ¿verdad? Usted ha escuchado que la ociosidad es el mal de todo, es el, ¿qué es? Es la fuente de todos los males. Algo así va el dicho, ¿verdad? Es la raíz de todos los males, no sé. Pero bueno, anda de ocioso. Y como anda de ocioso, anda buscando a quien molestar y dañar. Y Jehová dijo a Satanás, versículo 3, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjese bien, Dios se da cuenta que Job está arruinado, es la palabra que utiliza, ¿verdad? Dice, está arruinado, dice, aun cuando tú me incitaste contra él. No quiere decir que el Señor lo hizo, recuerde que Él le permitió a Satanás, pero Él toma la responsabilidad porque Él le permitió a Satanás que le afectara en esas cosas. Dice, y aún conserva su integridad. Esto es importante. Esto es importante que el Señor nota que Job está pasando por una situación muy difícil y aún pasando por esta situación tan difícil, su integridad no ha cambiado. Hoy en día, nosotros vivimos en tiempos en que las personas ya no tienen una buena integridad. Vamos a decir que se dejan ser no íntegros rápidamente por cuestiones de dinero, pues por cuestiones de deseo, por cuestiones de presiones políticas, por presiones de la sociedad. Sin embargo, el Señor hace énfasis que Job, aun cuando está arruinado económicamente, sigue siendo un hombre íntegro. Y hermanos, esto es algo que tenemos que aprender, porque como pastor yo he escuchado de algunas personas que dicen, no, cuando yo no era cristiano no me iba tan mal, Satanás no los zarandeaba, pero cuando me convertí en cristiano, no, hombre, me va peor, yo mejor no quiero ser cristiano, y se regresan a vivir como en el mundo. ¿Por qué? Porque no son íntegros para con el Señor. No son íntegros para con el Señor. Y aquí dice el Señor, ¿no has notado que sigue siendo íntegro? ¿Verdad? ¿Y qué continúa? Dice que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, sigo en el versículo 3, hermanos, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad. Dice, no porque perdió todo, dijo, ok, pues ya perdí todo, ¿ahora qué? Pues me voy a robar. Ah, este me cae bien gordo, ¿desde cuándo me lo quiero echar? ¿Me lo voy a matar? No. Dice, sigue siendo apartado del mal. Su condición no cambió, sus principios. Recuerda que hace poquito prediqué acerca de eso. Él seguía siendo un hombre de principios. Eso es a lo que el Señor le llama integridad. Y no como muchos de nosotros. Las cosas se ponen difíciles y dejamos a un lado los principios y ahora sí vamos a darle gusto al gusto. No. Dice, retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Hermano, si quiero que yo le quisiera pedir, si usted no le da temor subrayar su Biblia, que subraye este versículo 4 o lo ponga en sus notas. Porque, de acuerdo a muchos predicadores
Ahorita todo el mundo, esto usted lo sabe, andan vueltos locos con Apocalipsis, ¿verdad? O con Revelación, como le quiera decir, y que ya viene el tiempo y que ya, y todo esto. Y si a usted, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, ¿usted se pondría la marca del 666? Sin temor a dudas, usted contesta automáticamente, no, ni de locos. Pero vea la estrategia que utiliza Satanás. Dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. De momento usted dice no, pero en cuanto lo amenacen de que si usted no se pone la marca, va a morirse, se va a morir por una enfermedad o se va a morir fusilado y eso, le aseguro que usted corriendo va y se la pone. Porque lo acabamos de ver hace poquito, hace 2 años o 3. Y muchos decíamos, no, hermano, es que yo porque el trabajo, no, hermano, es que se estaban muriendo todos. Y entonces se da cuenta cómo lo que dice Satanás aquí es cierto. Piel por piel. El hombre dará todo por su vida, pero no por la vida eterna. Porque cuando actuamos de esa manera, no es porque no le creemos a Dios que vivir con Él es mejor. Entonces hacemos todo lo posible por quedarnos aquí. ¿Se da cuenta? Todo lo posible. Y algunos dicen, es que mis chiquitos, hermano, ¿cómo me voy a morir ahorita? Si están, me necesitan. Como Dios no es lo suficiente poderoso para tener cuidado de ellos. Mi esposa se va a quedar viuda, nunca trabajó en la vida. ¿Quién la va a mantener? Ah, Dios no es lo suficiente poderoso para tener cuidado de ella. ¿Se da cuenta? Satanás les da al clavo. Y pareciera que en estos tiempos seguimos batallando con eso. Seguimos batallando con eso. Aquello que nada más nos dicen que nuestra vida está en juego y entonces aceptamos aquello, ¿verdad? Así es que ese fue el versículo 4. Versículo 5. Pero extiende ahora tu mano. Ahora nuevamente Satanás le dice a Jehová, ¿verdad? Yo digo que lo incita contra Job. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Enférmalo. Pero fíjese bien lo que pide Satanás. No era una enfermedad común. No era una enfermedad de dolor de estómago, o de dolor de pies, o dolor de cabeza. Que, fíjese bien cómo dice, toca su hueso y su carne. O sea, dolores intensos. No sé si a usted le han dolido los huesos en alguna ocasión. Aquí en Illinois, cuando los inviernos son muy fuertes, a veces decimos el frío está tan duro que se me mete hasta los huesos y tardamos 3 o 4 días en calentarnos porque como sentimos que no importa qué tan calientito esté el lugar, el cuerpo no entra en calor. Creo que según se nos enfrió el hueso. Imagínense, yo conocí una persona que murió infectado completamente, toda su, ¿se dice infectado? Bueno, todo su cuerpo contaminado de cáncer completamente. Y me decía que eran unos dolores de huesos increíbles, increíbles. Y eran tan fuertes sus dolores de huesos que me decía que él se quería quitar la vida por él mismo. Y le tuvieron que quitar las cosas que tenía alrededor porque él lo decía ya muy en serio, que ya no quería vivir por los dolores tan intensos. Bueno, Satanás le dice, toca su hueso y toca su piel. Fíjese bien. Y entonces va a blasfemar en tu misma presencia. Satanás no tiene ningún respeto para con Dios. Le dice, aun cuando tú estés presente, él va a blasfemar contra ti. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Nuevamente, el Señor no cae en la trampa de Satanás. No cayó la primera vez y no va a caer la segunda vez. Le dice, él está en tus manos, te permito que lo hagas, pero no puedes matarlo. Ahora, aquí nos va a dar una gran enseñanza la palabra. Quiero que usted ponga atención, ¿verdad? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie
hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense qué comezón y ardor al mismo tiempo, que agarraba, usted no sé si ha jugado o estado en la tierra, yo me acuerdo cuando estaba joven, en alguna ocasión estábamos en algún lugar y había un lodazal y tuvimos que caminar a través de él. Y ya cuando llegamos al otro lado y al otro día en la mañana, las botas estaban con unas bolas de lodo pegadas, así lodo seco ya. Entonces se lo arrancábamos así y si usted lo apretaba duro se deshacía. Yo supongo que algo así era con lo que Job se rascaba con eso porque era tan intenso el dolor que tenía, ¿verdad? Pero vea entonces lo que yo le quería decir es que vea cómo Satanás, usted ha escuchado muchas personas que creen que ellos tienen poder sobre Satanás y andan en todas partes. Satanás, yo te expulso y aléjate. Y creen que todo es acerca de eso. Hermanos, Satanás es un verdadero ser malo que le causa problemas a las personas. Y es bueno que nosotros oremos a Dios por protección contra Satanás. Pero nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre él. Solo Dios. Dios tiene una autoridad completa sobre él, completamente sobre él. Y él solamente va a poder hacer algo contra nosotros, como lo acabamos de aprender en Job, si Dios se lo permite. Si Dios se lo permite. Ahora, ¿qué es lo que dice? Le dio una enfermedad. Satanás es capaz de traer enfermedades, tiene el poder de traer enfermedades a aquellas personas a quien Dios se lo permite. Me estoy refiriendo a algunos cristianos que Dios le permite. No a todos los cristianos le va a permitir que Satanás le traiga. Algunas enfermedades de algunos cristianos van a ser pues cuestiones naturales, porque el Señor así decidió llevárselos. Igualmente a aquellos que no son cristianos, probablemente Dios también le da oportunidad de que los toque Satanás. Entonces, vea cómo dice que le trajo esta sarna, dice, y tomaba, versículo 8, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! La mujer de Job conocía a su esposo y sabía que era un hombre íntegro. Fíjese qué hermoso que su esposa reconocía eso. Seguramente cuando Job estaba sano y cuando tenía todas sus pertenencias, seguramente su esposa presumía a su esposo. Oh, mi esposo, qué guapo y qué inteligente. Y cómo maneja los negocios y todo, ¿verdad? Es un hombre íntegro. Tú no lo haces que robe o que trance a alguien en una transacción. No, no, no. Él es un hombre íntegro, es de palabra. Él lo que dice lo cumple. Pero ahora, esta mujer que reconoce su integridad, lo ataca y le dice, maldice a Dios y muérete. Algunos comentaristas dicen que es porque la mujer se condolió de Job y que por eso le dijo eso, porque ya no lo quería ver sufrir, no, hermanos. Cuando tú ves a alguien sufrir de esa manera, en alguna ocasión, a mí ya me ha sucedido, hermanos en Cristo me han pedido que le ore al Señor para que ya se los lleve. Pero usted no le dice maldice a Dios para que te mate más rápido. No, al contrario, confía plenamente en Él, que al final te ha de sacar victorioso. Y su esposa le dice, ¿aún conservas tu integridad? Fíjese bien, esto es lo que ella está transmitiendo. ¿Valió la pena ser íntegro? ¿Valió la pena ser íntegro? Le voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado y lo he pensado de esa manera. Está uno en el trabajo, lleva unos 10, 15, 20 años trabajando. Y uno produce como para el Señor, trabaja bien, no llega tarde, no pide unos días de enfermedad. Por 5 años no salí de vacaciones, ¿verdad? Y en el primer problemita que se vino,
me da la espalda, la dirección y todo el mundo, y se van con aquel, le dan el gane, por así decirlo, a aquel que me había insultado y que me había ofendido y que me había dicho. ¿Y qué fue lo primero que se me vino a la mente? ¿De qué valió todo lo que hice por esta compañía si en un ratito me dan una patada? Bueno, hermanos, se me olvidó pensar que yo no lo hacía para la compañía, ni lo hago para la compañía. Dios es quien me dio el empleo. Él es el quien me llevó a ese empleo, que recuerda usted, le he platicado, según ahí no recibían a gente de color, no había hispanos, no había negros, solamente blancos, y me contrataron. ¿Por qué? Porque soy bien bueno. No, hermanos, por gracia del Señor. Única y exclusivamente por gracia del Señor. Después de 1 o 2 meses que habían pasado ya, en un 24 de diciembre, por gracia del Señor. Entonces, ¿para quién es uno íntegro? Para Dios. No se canse de ser íntegro, ni le pida a alguien que deje su integridad. No, no lo haga. Es admirable que uno sea íntegro para con el Señor. Recuerde lo que le dijo a Satanás. ¿No lo has visto cómo aún esto y esto? Y él sigue siendo íntegro. Y ahora su esposa le dice, ¿todavía conservas tu integridad? Ya muérete. Maldice a Dios. Nadie quiere maldecir a Dios, créanme. Y muérete. O sea, lo que ella le estaba diciendo es una tontería completa. Maldice a Dios, muérete y vete al infierno, en pocas palabras. Porque aquel que maldice al Señor, ¿usted cree que va a entrar al cielo? Bueno, entonces le dice, maldice a Dios y muérete. Y él le contesta, versículo 10, y le dijo, yo consideraría esta una tercera tragedia, hermanos. Aquella mujer que eres mi esposa por tantos años, que me dio unos hermosos hijos, que vivió en mi casa, que la sostuve, que todo, trabajé duro para que no le faltara nada. Ahora me dice, sabiendo que Dios para mí es todo, maldice a Dios y muérete. Yo lo considero una tercera tragedia para el pobre de Job, ¿verdad? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Ahora ahí nos detenemos, fíjese bien. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Usted probablemente no sabe lo que fatuo quiere decir. Fatuo quiere decir tonto, o tonto o menso, o necio. Incluye todos este tipo de conceptos. Entonces, él está diciendo, como suele hablar, él no le está diciendo que ella es una mujer fatua. Le dice que está hablando como acostumbran a hablar aquellas insensatas. O sea que esta mujer probablemente no acostumbraba a hablar así, pero llegó en ese momento en el que lo hizo. Y entonces le dice, como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, cualquiera. Hermanos, hay ocasiones en las que uno platica y quiero que usted entienda, esto no se acerca solamente de mujeres, porque en la Biblia también tenemos ejemplos de hombres fatuos. Usted recordará el esposo de Abigail, cuando David se está escondiendo en las montañas y envía a sus soldados a que le pida que están trasquilando las ovejas. Y el esposo de Abigail le dice, ¿por qué te voy a dar? Y los soldados le dicen, pues porque te cuidamos y cuidamos tus rebaños y cuidamos a tus pastores. Y le dice, no, no te voy a dar nada, dice, ustedes lo hicieron por tontos casi. Era un hombre fatuo. Y entonces David se arma con todo su ejército y viene sobre de él. Y sale Abigail al rescate. Ese es un hombre fatuo. Era un hombre fatuo, ¿verdad? Es que no solamente es acerca de mujeres. En este caso ella es la que dice esto. Pero lo triste es que muchas veces uno como pastor encuentra hermanas en Cristo que actúan como esta mujer. Que actúan como esta mujer y no quieren aceptar lo que Dios en su plan de un matrimonio tiene para ellas. Y según ellas son muy obedientes al Señor y muy espirituales,
pero muy rebeldes. Porque dicen, Dios, yo oro todo lo que tú quieras y voy a ayunar y voy... pero que me pidas que haga mi quehacer. No, Señor, espérame, no, yo para eso no firmé. ¿Se da cuenta? Job dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. Dice, tú no acostumbras a hablar así, ¿qué pasó? Y entonces Job añade a su respuesta, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fíjese bien, le contesta con una pregunta. Y si nosotros lo analizamos, nosotros solamente, y me incluyo, en sus oraciones, solamente pedimos, ¿no es cierto? Yo estaba escuchando el otro día el radio y me quedé asombrado de una hermana en Cristo que habló. Ella quedó parapléjica en un accidente de tránsito en el que ella no tuvo la culpa. Es una americana. Y cuando la entrevistaron, dijo que ella estaba agradecida con el Señor por ese accidente. Y le preguntaron que cómo podía decir eso. Y dice, porque ahora en la condición que estoy, dice, dependo todo el tiempo de mi relación con Dios. De otra manera, yo no tendría una relación con Dios como la que tengo ahora. Se da cuenta cuando las personas normalmente entendemos lo que valioso que es una relación con Dios, podemos aceptar lo que Dios tiene para nosotros. Pero cuando no, cuando todo lo queremos nada más para mí, dame, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, cambia a mi esposa, cambia a mi jefe en el trabajo, dame un carro, dame mejor casa, dame, todo es acerca de mí, ¿verdad? Y Job dice, bueno, dice que nada más vamos a recibir lo bueno de Dios y no vamos a recibir también lo malo. Recuerde que en Jeremías, cuando lo estudiamos, el Señor le dijo a Jeremías, y diles que se aseguren que esto malo que le está pasando es por parte mía. Es por parte mía. Nosotros probablemente lo entenderíamos más fácil cuando pasamos por pruebas. Para nosotros las pruebas las consideramos malas, en lugar de considerarlas una oportunidad de crecer espiritualmente. No sé por qué estar pasando por esto, hermano. De veras no sé. Y digo, yo soy humano. También he pasado por eso. Pero entre más conocemos al Señor, más debemos entender, ¿verdad? No recibiremos el mal. En todo esto, no pecó Job con sus labios. ¿Por qué tiene esto, hermano? Porque algunos pastores, algunas personas piensan que cuestionar a Dios, que preguntarle a Dios no es bueno. No es bueno, no, hermano. Aquí nos dice que no hay nada, no hay nada de malo. Dios me lo dio, Dios me dio lo malo, me lo dio Dios. Y en esto no pecó Job. En ofender a su esposa. Bueno, si es que la esposa lo tomó y nada más le dijo, como una de ellas estás hablando, no le dijo, eres. ¿Verdad? Dice, continúa versículo 11. En todo esto no pecó Job con sus labios. Versículo 11. Y tres amigos de Job, recuerda, estos amigos van a ser importantes durante los próximos capítulos, trate de recordar los nombres. Elifaz temanita, Bildad sushita y Sofar naamanita. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. ¡Ay, qué hermoso! Qué hermoso que tú tienes amigos que inmediatamente en cuanto escuchan que algo grave te pasó, tan grave como esto, luego se ponen de acuerdo y vienen a verte. Qué bonito, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de un hermano que cuando me dio fue el infarto, me estaba recuperando. Yo me acuerdo, y apenas me acaban de subir al cuarto de recuperación. Y cuando apenas iban entrando mis hijos, me parece. Y luego enseguida entra el hermano ahí y me dice, hermano, no sabe qué alegría me dio. Entonces me acuerdo y se me hacen los ojitos. Nunca esperé que el hermano me fuera a visitar. Es más, no esperaba que ningún hermano me fuera a visitar porque era día entre semana y aparte yo estaba convaleciente, entonces
y se acerca y llega el hermano, no sabe, una gran bendición. Estos tres hombres se ponen de acuerdo para ir a visitar a Job, porque lo que le pasó, hermano, todos sus hijos y todas sus pertenencias, es una calamidad gigante lo que le está pasando. Y ahora también su salud, vean lo que pasa. Vinieron para consolarle. Versículo 12. Los cuales, o sea, imagínense, vienen de lejos, conocen a Job, son amigos de Job. Dice, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. Imagínense cuál era la condición física de Job, que no le reconocieron, ¿verdad? Cuando alguien pierde mucho peso, cuando alguien pasa por el cáncer y se le cae todo el pelo hasta las cejas y todo chupado por las quimioterapias y cosas de esas, y luego vienen y no los reconocen, dice, ¿de veras es la tía fulana? ¿O de veras es mi mamá? ¿O de veras es mi papá? Porque cambiamos muchísimo. De los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto. Imagínense qué tristeza tan fuerte, que ellos también rasgaron sus mantos. Y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Ay, que ahora usted ya sabe qué hacer. En algunas ocasiones me han preguntado, hermano, me llaman. Me invitaron, me pidieron que fuera a ver una persona que está pasando por una, pero no sé qué decirle. Si el Señor no te pone nada que decir, nada más está con ella. Abrázalo, abrázala, siéntate. Si ella quiere o él quiere hablar, escúchalo. Si el Señor pone algo en tu corazón, habla. Si no, calladito. 7 días estuvieron sin decir palabra. Lo veían tan mal que no se atrevían a decirle nada. ¿Qué le podían decir? ¿Qué le podían decir? ¿Verdad? Dice, porque veían que su dolor era muy grande. Bueno, este capítulo también es muy emocionante, ¿no cree? Es muy emocionante ver cómo Job sigue en una posición íntegra. Es muy emocionante y muy interesante porque nos muestra algunas de las actitudes que las personas cercanas a nosotros toman. Y cuando muestran su verdadero corazón. Y también es muy interesante porque nos enseñó acerca de el poder que tiene Satanás. Pero probablemente entre nosotros, hermanos en Cristo me refiero, hay alguien esta noche que todavía no es hijo de Dios y que no goza de la protección de Dios. Recuerde que Dios le dijo a Satanás, puedes hacer con él lo que quieras, pero no puedes tocar su vida. ¿Tú tienes la seguridad en tu vida de que Dios te protege? Probablemente no. ¿Y sabes por qué no la tienes? Porque no eres hijo de Dios. La palabra dice que todos aquellos que ya somos hijos de Dios, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios y vamos a vivir eternamente en el cielo, porque Jesucristo, después de la resurrección, ascendió al cielo para ir a preparar morada para nosotros. ¿Qué hay de ti? ¿Ya eres hijo adoptivo de Cristo? Dice la palabra que para que puedas ser hijo adoptivo de Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados, de corazón, un arrepentimiento sincero. Y tienes que reconocer que el Señor Jesucristo tomó tu lugar. Tú ibas a ser castigado en la cruz del Calvario y a ser lanzado al lago de fuego eterno. Pero el Señor Jesucristo tomó tu lugar y fue colgado en tu lugar y en mi lugar para darte vida eterna. Por eso es que la palabra le llama Salvador. Reconocer al Señor Jesucristo como Salvador. Y Él te está dando a ti esta tarde la oportunidad en que estás celebrando probablemente la libertad de México, en que llegues a ser verdaderamente libre. Verdaderamente libre.
y que tengas la seguridad de que vas a ir a morar a las mansiones celestiales con el Señor cuando entreguemos este cuerpo. En este momento yo voy a hacer una oración. Esta oración, te recuerdo, solamente es un ejemplo de cómo puedes hablar tú con el Señor. El que tú la repitas no te va a dar la vida eterna. Lo que te va a dar la vida eterna es tu sinceridad al hablar con Dios. Cuando tú le digas y le pidas perdón por tus pecados. Inclinamos nuestro rostro por respeto a Dios Todopoderoso. Cerramos nuestros ojos para no distraernos con las cosas alrededor nuestro. Y hablamos con Dios. Hablar con Dios se le conoce como una oración. Y le decimos, bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, esta noche a través de la historia de Job, he aprendido, Señor, que yo no tengo la protección tuya contra Satanás, que estoy a su merced. También he aprendido que si yo llego a morir en este momento, yo voy a ir al lago de fuego eterno porque no soy tu hijo. Pero también he aprendido que mis pecados te ofenden. Y eso es lo que se llama pecado. Y ya no quiero continuar ofendiéndote, Padre. Me arrepiento de haberte ofendido con los pecados que he cometido. Tú los conoces, Señor. He estado envuelto en alcoholismo, drogadicción, pornografía, fornicación, adulterio, tantas otras cosas, Señor, y tantos pecados que he cometido en mi mente también, de los cuales te pido perdón en este momento. Te pido que me perdones, Señor, y acepto que el Señor Jesucristo, siendo tu Hijo amoroso y libre de pecado, tome mi lugar en la cruz del Calvario. Entiendo que no lo merezco, pero Él lo hace por gracia. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la salvación. En este momento te reconozco como mi Salvador, como mi único Salvador. Padre Celestial, te suplico que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que me selles con el Espíritu Santo. Todo esto lo pido en el bendito nombre de la ahora mi Salvador, el Señor Jesucristo. En este bendito nombre oro. Amén. Amén. Espero que usted haya hecho esta oración o que más tarde usted haga una oración similar de corazón. Antes de ser despedido, déjeme recordarle que este martes 19 de septiembre a las 9 de la mañana, las mujeres victoriosas se van a reunir aquí en mi casa. El requisito es que sea mujer biológica. Es el requisito. Y si usted necesita la dirección, por favor contácteme o contacte a mi esposa por el Messenger y nosotros le hacemos llegar la dirección con mucho gusto. Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, no se vaya. Después de esta oración final, vamos a tener unos anuncios. Escúchelos, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por habernos permitido tener este estudio. Gracias porque tú nos has guiado. Y sé que, Padre, así como tú has hablado a mi corazón mientras lo estudiaba, también has hablado al corazón de los que lo han escuchado y los que lo van a escuchar. Te pido, Señor, y te suplico que el Espíritu Santo, Señor, los lleve a tus pies. Que les dé la salvación, Señor. Que ellos te busquen y que te reciban. Te amo, Señor, y te agradezco tanto que has hecho por nosotros, tanto que has hecho por mí, Señor. Gracias por darme la salvación, te amo. Y te pido protección para todos los hermanos, Señor, durante este fin de semana, los sabios, prudentes, y ayúdales, Señor, a que recuerden que tienen un testimonio que guardar delante de ti, Señor, y para honra y gloria tuya. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro oro. Amén. Que Dios le bendiga. No, por favor, no se vaya, vea los anuncios. Estos son algunos anuncios. Nos puedes seguir en nuestra página de YouTube en el canal Predicaciones Bíblicas. Te invitamos a que nos visites los domingos a la 1 p.m. en la Primera Iglesia Bautista de Big Rock y a las 6 de la tarde en la Iglesia Bautista del Calvario. Ambos servicios son transmitidos en vivo en Facebook y YouTube. Estas son las direcciones de las iglesias. Todos los viernes a las 7 p.m. tenemos estudios bíblicos.
estos son solamente transmitidos en línea. Esperamos que nos vuelvas a acompañar. Será una bendición para ti y para nosotros.